Seguimos con el Jacobo y vamos a ver esta semana el resto del del capítulo 1, el 19 al 27. Y hoy vamos a ver hacedores. Y como se nos acostumbra, hemos acostumbrado a ver lo que vimos la semana pasada porque todo se conecta. Y hoy vamos a ver cómo se conecta, porque a veces tomamos esta siguiente porción como algo ya aislado. Pero no, se conecta con lo que está hablando Jacobo desde el versículo 2 hasta ahora lo que vemos. Entonces, la semana pasada vimos esto. Vimos que Yahweh no puede ser tentado al mal y ni tienta a nadie. Él es bueno en todos los aspectos. Es santo, bueno y justo. ¿Sí? 2. Vemos que nuestra propia pasión nos arrastra y nos seduce. No es alguien fuera de nosotros, no es Yahweh, no es el diablo, es lo que está dentro de nosotros, lo que nos arrastra. Esa inclinación hacia el pecado y luego nuestros deseos, nuestras pasiones, eso es lo que nos lleva. No debemos estar culpando a nadie más. Es nuestra culpa. Si vamos hacia el pecado, es de nosotros. 3. El pecado nos lleva a la muerte. No estamos hablando, sí podemos hablar de la vida eterna, ¿verdad? Y la muerte eterna. Pero aquí está hablando más de lo que es nuestro caminar. Y cuando pecamos, traemos muerte a nosotros mismos, traemos muerte, algo de muerte a los que están alrededor de nosotros. Traemos muerte. Y pues podemos decir maldición, pero aquí dice muerte. Luego vimos que todo lo bueno proviene de Yahweh, quien es santo, bueno y justo. Ya llegamos ahí. Y ahora vamos a comenzar con el versículo 19. Y se conecta otra vez. Es importante entender que esto se va a conectar, especialmente en este primer versículo, porque lo podemos traducir o interpretar de otra manera. Pero vamos a verlo. Dice el versículo: sepan, mis amados hermanos, que toda persona debe ser presta para oír, lenta para hablar y lenta para la ira. Ahora, la voluntad, lo que hemos estado viendo es que la voluntad de Yahweh es opuesta a las pasiones propias que nos llevan al pecado. ¿Sí? Es opuesta. Ya es lo que hemos estado viendo. Y es importante entender, y ahorita vamos a entrar en eso. Sepan, mis amados hermanos, que toda persona debe ser presta para oír. Cuando leemos esto en español, suena que diga, puedes traducirlo o interpretarlo de muchas maneras, pero necesitamos entender lo que es esta palabra oír. Esta palabra oír en griego es akau y es casi, la verdad es igual que la palabra Shema en hebreo. Es importante entender esto porque lo que está tratando de decir Jacobo está diciendo Shema. Toda persona debe ser presta para Shema, oír. Entonces, ¿qué significa eso? Porque hay diferentes palabras y vamos a ver más adelante que hay otra palabra que se usa que es oír, que nada más es oír, escuchar. Pero esta palabra se puede traducir hasta como entender o hasta obedecer. ¿Recuerdan cuando Yahweh dice al pueblo o por medio de Moisés, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad? Está diciendo, escucha Israel, escucha lo que está diciendo. ¿Y qué está diciendo? Está dándoles los mandamientos. Entonces esa palabra Shema tiene en sí la idea de escuchar
para obedecer. No es simplemente escucha, a ver qué dice. A ver, no. Shema. Hay que obedecer. Yo voy a decir estas cosas y hay que obedecer. Entonces, ¿qué está diciendo Jacobo aquí? Está diciendo que toda persona debe ser presta para oír, para obedecer, para obedecer. ¿Por qué? Porque la idea es de que estamos hablando, las pruebas y las tentaciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Si queremos tener victoria sobre las pruebas o las tentaciones, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la voluntad de Yahweh. Entonces, ¿qué está diciendo es aquí? No, bueno, ahorita voy a hablar del hablar. Ni hables. Simplemente tienes que obedecer. Si quieres ganar, tener victoria sobre la prueba o sobre la tentación, tienes que obedecer la palabra de Yahweh. Es lo que está diciendo ahí. Porque es una continuación de lo que hemos estado hablando. Esto no es algo aislado. Está hablando directamente, diciendo, usando esta palabra específica en griego que tiene la misma definición que Shema. Está usando esa palabra. ¿Por qué? Porque está hablando de obedecer. Sean lentos, prestos para oír, para obedecer. Si quieren ganar a la prueba, si quieren ganar a la tentación, hay que escuchar para obedecer. Entonces, ¿qué está diciendo? Si estás en tu vida, viene una prueba, viene una tentación, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok. Debo Shema, escuchar, obedecer. Wow. Cambia todo, ¿no? Cuando entendemos el griego aquí, que es igual que el hebreo. Lo escuchamos en español, lo escuchamos en inglés y tal vez en otros idiomas y pensamos que simplemente es la habilidad de oír algo. Pero aquí está diciendo algo más profundo. Está diciendo hay que obedecer. Escuchar para obedecer. Shema. Wow. Entonces dice que toda persona debe ser presta para oír y luego dice lenta para hablar. ¿Por qué está hablando del hablar? Bueno, antes de entrar en eso, vamos a ver un proverbio y se puede entender de esta manera, pero recordar que estamos hablando de la prueba y la tentación. En Proverbios 10 dice, cuando las palabras son muchas, el pecado no falta. Si es una persona que hablas mucho, cuidado. Si no te gusta el silencio y quieres hablar porque simplemente no te gusta el silencio, cuidado. Porque puede ver. No está diciendo que casi siempre cuando alguien está hablando mucho va a haber pecado. No, está diciendo simplemente cuando las palabras son muchas, el pecado no falta. Así que aquel que controla sus labios es prudente. Ok. Entonces, ¿por qué está diciendo esto en este versículo? Presta para oír, lo que es escuchar o oír para obedecer, y lenta para hablar. ¿Qué pasa cuando algo nos molesta? ¿Qué hacemos? Luego comenzamos a hablar, estamos quejándonos, estoy quejando con Yahweh o con alguien más o con la situación o que ya empezamos a hablar. ¿Y qué pasa cuando comenzamos a hablar? Comenzamos a hablar y no estamos escuchando lo que yo digo y ¿cuándo voy a recordar lo que dice la palabra?
¿Cuándo voy a dejar al Espíritu de Yahweh hablarme para poder saber cómo voy a actuar? Si yo nada más estoy hablando, si no voy a escuchar, no voy a obedecer, porque estoy escuchándome a mí y no a lo que dice la palabra. Wow. Lento para hablar. Dejando a las pasiones manejarnos, incluyendo el hablar, nos lleva ¿a dónde? Al pecado, como hablamos la semana pasada. Nos lleva al pecado. Está usando el hablar, y no tiene que ser el hablar, tampoco puede ser los pensamientos. Si le dejamos sueltos a los pensamientos, ¿qué va a pasar? No vamos a escuchar lo que dice la palabra. De ninguna manera. Entonces, esa es la idea de este versículo, cuando está lenta para hablar y lenta para la ira. Porque si hay algo que nos molesta y comenzamos a hablar mucho, ¿qué pasa? Ya vamos encendiéndonos más y más y más y más, y hasta con los pensamientos. Estoy pensando que es que me hizo esto, porque esto y quién sabe qué y otra cosa y esto. No, ¿y qué pasa? ¡Zum! Va subiendo, 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 ¿y qué va a salir? La ira. ¿Qué es la ira? Es importante entender esto. No es el enojo en sí. Porque uno puede enojarse sin pecar. La ira es donde se encuentra el pecado. Porque la ira, esta palabra orge en griego, significa pasión violenta. Pasión violenta. Ahora, ¿Yahweh tiene ira? Sí. Y no hay problema porque es esta palabra, porque esta palabra tiene que ver con castigar. Tiene que ver con castigar. Pero Yahweh es bueno, justo y santo. Entonces, cuando su ira cae, no es algo malo. No es porque sus sentimientos lo llevaron a hacer algo así como nosotros. Nosotros ahí estamos y dejamos a nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, comenzamos a hablar y luego, si es con la boca, si es físicamente, si es solamente con la mirada, ¿verdad? ¿Qué decíamos cuando estábamos chicos? Nada más con la mirada de mi mamá, ella sabía. Aunque no estaba, ella no estaba ahí obrando con ira. Ella solamente ahí nos miraba y ya sabíamos que, ok, no voy a hacer nada, no voy a decir nada. Ya más adelante, cuando estábamos jóvenes, actuamos de otra manera. Pero no vamos a hablar de eso. Pero aquí está hablando es una pasión violenta. Entonces, cuando yo me enojo, me frustro, me pongo triste. Mira, todo eso, todos los sentimientos vienen del mismo lugar, de las entrañas, de aquí. Y luego van subiendo y subiendo y damos lugar a esos sentimientos, esos pensamientos y los dejamos y luego ya, de ahí sale la ira de alguna manera. Entonces dice, si quieres tener victoria sobre las pruebas, si quieres tener victoria sobre las tentaciones, debemos ser lentos, prestos para oír, escuchar, obedecer, lentos para hablar y lentos para la ira. Y luego sigue en el versículo 20 y dice, ¿por qué lo de la ira? Dice, porque la ira del hombre. Y ahí Jacobo lo dice, ¿verdad? Porque la ira de Yahweh es otra cosa. Pero la ira del hombre no produce la rectitud que requiere el Elohim. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos en la ira, no tenemos dominio propio. De ninguna manera. Y yo creo que casi todos hemos estado en un momento cuando ya no hemos podido controlar eso. Y ya cuando ya entramos en la ira, y perdemos. ¿Producimos qué?
muerte. Muerte. Ahí lo tenemos en nuestro idioma, que alguien puede matar con la palabra, ¿verdad? Muerte. Entonces ahí la ira produce lo que no es. Si dejamos a nuestras pasiones llevarnos a la ira, no haremos lo correcto, lo recto, lo santo. De ninguna manera. Y luego dice la rectitud que requiere Elohim. Aquí no habla de la salvación eterna. Otra vez, aquí estamos hablando del caminar. Aquí estamos hablando del caminar en estas cosas. No hablo de la salvación, sino el caminar. Todo este pasaje está hablando del caminar. El caminar. Muy bien. Seguimos. Versículo 21. Versículo 21 dice, por lo tanto, desechen toda inmundicia y la maldad que sobreabunda, y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus vidas. Ahora, primero, por lo tanto, desechen toda inmundicia. Esta palabra en griego es la palabra para suciedad. Se puede traducir como suciedad también. Y esto tiene más que ver con la mente. Lo que está en la mente. Entonces está diciendo, desechen toda inmundicia. Todos los pensamientos que tienes ahí que no tienen que ver con lo que es correcto, lo que es justo, lo que es santo, deséchenlo. ¿Por qué? En otra epístola vemos que Pablo dice que debemos renovar el entendimiento. ¿Por qué? Porque a veces estamos llenos de suciedad. Y necesitamos sacarlo y quitarlo. Entonces, renovar el entendimiento, hablando de los deseos, las pasiones que tenemos, lo que realmente es importante. Y debemos, hasta en Corintios creo que es, sí, según Corintios, que dice que debemos tomar cautivo todo pensamiento. Esa es la idea de lo que está diciendo aquí. Jacobo nos está diciendo, mira, ese pensamiento que tienes, esos sentimientos que tienen ahí, que es una suciedad, agárralo y si no es bueno, deséchalo, quítalo, no lo dejes implantado ahí en tu cabeza, en tu corazón, ni nada, porque eso te va a ser una raíz y ya va a crecer y crecer y crecer. Y luego va a salir lo que no queremos que salga. Entonces, desechan toda inmundicia, más hablando de lo que es de la mente. Y luego dice, y la maldad que sobreabunda. Ahora está hablando de lo que es sobreabundar. Cuando ya sale, ¿verdad? Cuando está saliendo. Entonces, tenemos lo que está adentro. Desecha todos esos pensamientos, esos sentimientos. Y desecha también lo que es la maldad que sobreabunda. Lo que es obrar de una manera mala. Sea en palabra, en actitud, en algo físico, lo que sea ahí. Hay que desechar eso, porque si no podemos tener victoria sobre las pruebas o las tentaciones. Y luego dice, y reciban con mansedumbre la palabra implantada. Ahora, esta palabra recibir es la idea de aceptar como verdad. Aceptar como la verdad. Entonces hay que recibir, aceptar con la verdad, como es la verdad, con mansedumbre. Ahora, ¿qué es esta palabra? Esta palabra en griego es prautes. No lo puse ahí, no la puse ahí, pero es prautes. Y tiene que ver con se puede también traducir como apacibilidad o dulzura. Si cuando decimos que alguien es muy dulce, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque ellos no te van a decir nada malo, ¿verdad?
ay, qué dulce es esa persona porque me levanta todo el tiempo. Pero la idea de ser dulce, de ser manso, es la idea de tener un espíritu, un espíritu de disposición. ¿Disposición para qué? Para obedecer, sin resistir. Esa es la idea. Si yo quiero ser manso, entonces Yahweh me dice, son las cosas, entonces yo no voy a discutir. Yo no voy a discutir con Yahweh porque voy a tener un espíritu de mansedumbre. Voy a ser manso. Interesante que dice la palabra que Moisés fue el hombre manso de la tierra. Y luego recuerdas que golpeó a la roca. Pero, ¿por qué golpeó la roca? Por el pueblo, no por Yahweh. Él dijo, yo voy a hacer lo que Yahweh dice, entonces simplemente lo subió un poquito más de lo que debía. Y sufrió las consecuencias. Pero él en su mente estaba obedeciendo, no tengo problemas hacer eso y no hay problema, pero simplemente fue y hizo su voluntad, aunque pensaba que estaba haciendo la voluntad. Entonces, no era que él no quería hacer lo que Yahweh quería, sino a veces sus emociones, sus sentimientos le ganaban y él hizo de más. Era un hombre manso. Yahweh decía, él lo hacía. Ya después de cuando ya estaba ahí en el principio y decía, pues yo no, es que soy tartamudo y quién sabe qué y todo eso, pero después ya lo que Yahweh decía, él hacía. Manso, sin resistir, sin hablar, pero, y eso es lo que tenemos que hacer con la palabra. El problema es que nosotros queremos siempre estar, pero ¿por qué? ¿Y por qué dice esto? Y esto, y esto. No, por eso el pueblo decía que cuando él dijo, aquí está la vida y la muerte, la vida y bendición y la muerte y maldición, ¿qué van a hacer? Haremos y obedeceremos. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dijeron eso? Porque hacer es una cosa. No tienes que entender. Yahweh dijo y lo vamos a hacer. Después lo vamos a obedecer porque vamos a entenderlo después. ¿Sí? Entonces nosotros cuando dice algo en la palabra, simplemente debo hacerlo. ¿Por qué tengo que cuestionar al que es eterno? El que es el creador del universo. El que tiene todo bajo control, el que hizo el plan de redención para que tú y yo pudiéramos ya ser salvos eternamente y tener salvación de alguna manera aquí de nuestras, de lo que hacemos aquí en la tierra. Es el justo, el bueno, el que hace todo lo correcto, lo que quiere lo mejor para nosotros. ¿Para qué vamos a estar diciendo y por qué? ¿Y por qué? Ya dijo y ya dijo. Ya. Cuando estábamos chiquitos, nuestros papás nos decían, hagan esto, no hagan esto. No, entonces nosotros simplemente obedecimos y no entendimos, pero sabíamos que nuestros papás estaban ahí para cuidarnos. Pero ya cuando íbamos creciendo, ya íbamos entendiendo. Ya sé por qué mi mamá me dijo que no debía de meter el dedo en el contacto. ¿Sí? Hicimos porque nuestros papás dijeron, simplemente así es. Después entendimos y fue completamente obediencia. Aunque lo primero también es obediencia, ¿verdad? Pero así es. Entonces, tenemos que ser mansos, debemos recibir con mansedumbre, diciendo, yo no voy a discutir. Yo no voy a discutir con Yahweh. Si dice, lo dice. Wow. Porque después dice, y reciben con mansedumbre la palabra implantada.
implantada, la verdad completa. Ahora estamos hablando también principalmente lo del Mesías, porque tenemos que creer en el Mesías para poder seguir a Yahweh, porque si no crees en el Mesías, no crees en Yahweh. Yahweh mandó el Mesías, para hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Vivir una vida santa completamente, morir por nosotros, y su sangre quita nuestros pecados. Nada más Él pudo hacerlo y Yahweh lo hizo. Entonces, si no creemos en el Mesías, no creemos en Yahweh. No creemos en Yahweh. La verdad completa. Pero aquí, otra vez, ¿cuál es el contexto? ¿De qué está hablando? Del caminar. Del caminar. Entonces, ¿de qué está hablando? De la Torah. De sus instrucciones. De lo que tenemos que seguir. Lo que tenemos que seguir. En Proverbios 3 dice así. Me encanta este pasaje. Dice: feliz el que haya sabiduría. Ahora, recuerden, hace unas semanas, ¿qué dijo Jacobo? Si a alguien le falta sabiduría, pídele a Yahweh. ¿Sí? Pídele a Yahweh. ¿Por qué? Porque Él es generoso y va a dar toda esa sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es saber lo que es la verdad y ponerlo en práctica. Eso es lo que es sabiduría. Uno puede saber lo que es la verdad y ignorarlo, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero dice, feliz el que haya sabiduría, el que alcanza entendimiento. Su valor en el mercado es mayor que el de la plata, su fruto mayor que el oro. Es más preciosa que los rubíes. Todos tus bienes no pueden igualarla. En su mano derecha hay abundancia de días, en su izquierda riqueza y honor. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas pacíficas. Es un árbol de vida para todos los que le echan mano, y todo el que se aferra a ella es feliz, es bendecido, afortunado. Entonces, la cual puede, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? La cual puede salvar sus vidas. En la Reina Valera y en otras versiones te va a decir almas aquí. Y tenemos un problema con esa palabra alma, porque ya después algunos creen lo que es la definición del alma según los griegos. Pero aquí esta palabra es la vida, es el ser. Entonces cuando Yahushua dice, ya se me fue, el que, el que diera, no, creo que es ¿qué tiene el hombre? ¿Cómo? Sí, que sirve el mundo entero, ya recibir todo el mundo entero y perder su alma. Ahí dice en la Reina Valera, no, es perder su ser, su existencia. ¿Quién es? Está hablando de la vida aquí en la tierra. No está hablando de la eternidad. Está hablando del aquí. Y es lo mismo aquí. La cual puede salvar sus vidas. Si tenemos la palabra implantada en nosotros, que ya vamos conociendo más y más, ese tiene la habilidad de salvarnos la vida. Salvarnos de la muerte, de simplemente pecar y hacer algo mal. Pero también salvarnos la vida en cuanto a la vida eterna. Claro, pero esto está hablando más del caminar. Tiene la palabra implantada ahí, es la Torah. Son las instrucciones, lo que nos dio para saber cómo vivir. Por eso la cual puede salvar sus vidas. Muy bien, seguimos con el 22. Dice, pero sean practicantes de la palabra
Y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ahora, sean practicantes de la palabra. Creo que esta palabra en griego tiene que ver con poeta, pero está hablando de hacer obras, es la idea de obrar. Es un hacedor. Entonces, el que cumple o el que realiza. Por eso en Mateo 5:17, cuando habla que Yahushua dice, yo no he venido a abolir, sino he venido a cumplir. ¿Qué es eso? Realizar, poner por obra completamente como nadie pudo hacerlo. Esa es la idea. Entonces aquí sean practicantes de la palabra, los que cumplen la palabra, los que realizan lo que dice ahí. Y dice, y no solamente oidores. ¿Recuerden que vimos la palabra oír? La palabra oír no es esta palabra. La palabra oír en versículo 19 no es la misma palabra en griego. Esta palabra es acroates, y es simplemente escuchar. Así, yo escuché esto. Y el otro es el oír, que tiene que ver con la palabra shema, lo que es obedecer. Escuchar para obedecer. Y aquí es simplemente el escuchar. Entonces, ¿qué está diciendo? Que sean practicantes de la palabra, no simplemente la gente que escucha y ignora. Entonces, no solamente oidores. Y luego dice que se engañan a sí mismos. Con esto, esa es una frase que es la idea de despiértense. Lo hice porque tal vez estaban dormidos. Pero es la idea ahí, que se engaña, es la idea. ¡Hey! Despiértate, mira acá. ¡Hey! Aquí estoy. Estoy diciendo lo que tienen que hacer. Sean practicantes, no simplemente oidores, los que ignoran la verdad. Despiértense. No, que se engañen a sí mismos. Esa es la idea de esa frase. Luego sigue ahí en el 23 y dice, porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, oidor es la misma palabra que acabamos de ver, que simplemente es escuchar y ya. ¿Sí? Y no hacedor de ella, se parece al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Ahora, me gustaría tener uno de los espejos que tenían en ese tiempo, cuando él está escribiendo esto. Porque pues todo borroso, ¿verdad? Y casi no se podía ver, pero así lo hacían. Hoy en día, ¿qué pasa? Yo tengo un espejo con la luz alrededor ahí en mi escritorio, porque soy vanidoso, ¿sí? Ya prendo ese espejo y voy viendo ahí, hay que quitarlo, el pelo y todo eso, y ver cómo estoy. Y esos espejos, la verdad, son buenos, pero son horribles. Porque ves todo, hasta los poros que tienes que ahí no ves en el espejo normal. Ahí está, y esa es la idea. Tú estás viendo en el espejo, tú ves todo lo bueno, pero todos los defectos. Estás viendo los defectos, las manchas, las arrugas, todo eso estás viendo en ese espejo. Y lo ves y cuando estás ahí viendo dices, ay, tengo que cambiar algo. Tengo que hacer algo. Pero luego, ¿qué dice? Al hombre que mira a su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Tenemos la palabra. Sabemos, estamos viendo que estamos mal de alguna manera, pero me levanto de ahí y me voy caminando y no ignoro lo que acabo
de ver. Lo que hacemos, lo que es una persona que nada más es oidor de la palabra y no hacedor de la palabra. Muy buena ilustración, ¿verdad? Increíble. Y luego dice, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. El que presta atención, esa palabra paracupto es la palabra de, literalmente la idea de, ves algo ahí y inclinas a verlo. Es la idea. Esa palabra literalmente significa inclinarse abajo. La idea de, si yo quiero ver lo que tengo escrito aquí, yo tengo que acercarme un poquito. Ahora, aún con lentes. Pero ¿se imaginan sin lentes? No, olvídalo, ya. Entonces la idea, inclinarse. Presta atención. No simplemente léelo. En la iglesia evangélica, raíces hebreas, muchas veces tenemos lo que es leer la Biblia en 1 año o 3 años y 5 años y no hay problema. ¿Por qué? Debemos estar leyendo y está bien, pero muchas veces es simplemente leer y ya. Hay personas que han leído la Biblia quién sabe cuántas veces y todavía no están practicando nada de lo que dice ahí. Entonces, otra vez, no estoy diciendo que está mal leerlo así. Por eso lo estamos haciendo en cuanto a la Torá. Y si quieres leer toda la Biblia en 1 año, perfecto. Pero si no prestas atención, si no te inclinas hacia abajo para ver lo que realmente dice y lo que tengo que estar haciendo, no vamos a estar bien. Por eso dice, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad. La perfecta ley. Ahora, ¿cuál es la perfecta ley? Salmo 19 nos dice, la Torá de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. Si sigues en los siguientes 6, 7 versículos, wow, una descripción de la palabra de la Torá, de la instrucción de Yahweh. Entonces, presta atención a la perfecta ley de la libertad. Mira, déjame decirles esto, eso es importantísimo, porque en la iglesia cristiana, normal, cualquier iglesia cristiana, si tú lees eso en la iglesia cristiana, ¿qué es lo que te van a decir mayormente? Te van a decir que eso es la ley de Cristo. Ya no incluye lo del Antiguo Testamento, simplemente es lo que dijo Cristo en el Nuevo Testamento. Es todo lo que tenemos que hacer. Pero no está hablando de eso. Estamos hablando de Jacobo. Jacobo que no estuvo con Yahushua en todos esos 3 años. ¿Por qué? Porque no creía en él. Entonces está hablando de la palabra, la perfecta ley de la libertad. Porque ¿qué hace la ley para nosotros? ¿Nos libera de qué? De los efectos del pecado. Si seguimos caminando, yo no voy a caer en las consecuencias malas del pecado. Entonces es de libertad, me libra de muchas cosas. Y es correcto. Las veces que podemos tener dominio propio y no hacemos lo que no debemos hacer, bueno, sí dije correcto, ¿verdad? Sí, no hacemos lo que no debemos hacer, entonces, ¿qué pasa? Ay, qué bueno que me libré de tantas cosas que pudo haber pasado. Tanta muerte. Y luego dice también, y persevera en ella. Persevera.
Hay un pensamiento también en la cristiandad, es que una vez salvo, siempre salvo. Ya cuando tú aceptas a Cristo, ya todos los pecados están perdonados y ya automáticamente vas a entrar en el cielo, ¿verdad? Es lo que dicen. Y la verdad, no, tenemos que perseverar. Podemos subir, podemos comenzar a creer, podemos subir al camión, pero si no llegamos al DF, donde está el destino, si bajamos en Querétaro, no vamos a llegar al destino. Ahí, a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella. Y luego dice, sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo. El que va a practicar, el que va a seguir. En esa palabra, ahí dice, habla de las obras. Y la palabra obras en griego es ergón. Y esa palabra obras es hasta la idea de luchar, la idea de sudar. Esa es la idea. Uno tiene que obrar, hacer la obra. Hacedor de las obras requeridas. Practicante activo. Será feliz en lo que hace. Esa palabra feliz, creo que en griego es Macarios creo. Y tiene la misma sentido de lo de en hebreo, lo que es ser bendecido, afortunado. Por eso dice feliz. Claro que si estás recibiendo lo que es lo bueno, entonces vamos a estar felices. Será feliz. El que va a ser feliz es el que presta atención y persevera en ella. Es lo que hace. Muy bien. Los últimos 2 versículos. Y ya terminamos para hoy. Dice, si alguien piensa que es religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. Esta palabra religioso es la palabra threscos en griego, pero es la idea de ser ceremonioso, ¿sí? Devoto, algo así puede ser también. Entonces, la idea aquí es que alguien que es religioso es una persona que dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer eso. Que en sí no es malo ser religioso. Porque nosotros somos religiosos, ¿no? De alguna manera. Venimos todos los sábados porque esa es nuestra costumbre y ya hacemos ciertas otras cosas. Entonces, de alguna manera, en la palabra de aquí, no en la palabra en español. Porque la palabra en español cuando dice religioso es negativo. Pero aquí está hablando de algo que es neutro. No es malo ni bueno. Pero dice, si alguien piensa que es religioso, que puede ser, yo voy a la iglesia todas las semanas, yo digo ciertas oraciones, yo observo ciertas tradiciones, observo ciertos días, yo hasta lo que decía Yahushua de los fariseos, ustedes ayunan en ciertos días. Entonces cuando hablan del ayuno, hasta personas que son religiosos en qué, en hacer el bueno, lo bueno, ¿sí? Me dicen todo el resto del año no recuerdan de nadie, pero un día de todo el año van y dan comida a la gente que necesita comida y ya se sienten bien porque hicieron su ceremonia, su religión. Entonces aquí, si alguien piensa que es religioso, pero no refrena su lengua, ¡wow! Solamente con eso ya matamos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando no refrenamos nuestra lengua. Si alguien dice, no, yo soy religioso, yo creo y yo hago y todo eso, pero mi lengua está suelta. No. Se engaña otra vez, se engaña a sí mismo. ¡Ándale!
Estás engañando. Se engaña a sí mismo y su religión es vana, dice. Vana. Su religión es inútil. Su devoción es inútil. Y luego dice, y tal vez alguien puede tomar este versículo y decir, por eso yo no creo en la religión organizada. Yo no creo en ir a un lugar cada sábado, cada domingo, lo que sea ahí. Yo no creo en eso porque la religión no es donde están las cosas. Pero aquí, ¿a quién está hablando? ¿A toda la comunidad junta? No, está hablando a individuos. Está hablando a cada persona. Si tú piensas, dice, si alguien piensa, si una persona piensa, yo soy muy religioso, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, su religión es vana, si no refrena la lengua. Está hablando de individuos. Claro que como una comunidad completa, sí nos puede hablar. Si nuestra iglesia está llena de personas que no refrenan la lengua, entonces, pues, ¿quién va a venir aquí? ¿Verdad? Pero aquí específicamente está hablando de cada persona individualmente. Para que yo no pueda decir, pero es que Pepe ya no refrena su lengua tanto como yo. Entonces yo estoy bien. No. Simplemente el que no refrena su lengua y dice que es religioso, su religión es vana. Luego el último versículo. La religión pura. Por eso dice, ya ven, hay una religión pura y sin mancha. Entonces la palabra religión no es mala en sí. Como lo usamos en la cultura o lo que sea, tal vez sí. Pero aquí, la religión pura y sin mancha delante del Elohim y Padre. ¿Quién es Elohim? ¿Quién es Elohim? El Padre. Ahí Jacob está dejando en claro, Elohim es el Padre. Dios es el Padre. No tres ni dos, sino uno. El Padre. Elohim es el Padre. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Elohim y Padre es esta: velar por los huérfanos y las viudas en su aflicción. La gente, está hablando de la gente que no tiene nada para darte. Algunas viudas que no tienen otra familia, a veces hay, especialmente ellas, que no tienen familia, se quedan así, sin nada. Pero estos dos representan un grupo más grande, ¿sí? No está hablando de solamente estos dos. Está usando estos dos como representando a un grupo más grande de los necesitados. En la palabra, en Deuteronomio 14 dice, cada tercer año debes sacar todo el diezmo de tu producto de ese año, pero déjalo dentro de tus asentamientos. Entonces, el levita, que no tiene porción hereditaria, como tienes tú, y el extranjero, el huérfano y la viuda en tus asentamientos vendrán y comerán hasta saciarse, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en todas las empresas que inicias. Esto no es algo nuevo, no es algo que inventó Jacobo. Esto es, Yahweh puso en el pueblo, en los mandamientos, lo que tenían que hacer. ¿Qué hacían los granjeros que tenían cosechas? Tenían que dejar las orillas. ¿Para quién? Para los pobres, para las viudas, para los huérfanos. Estaba ahí dentro. Y si llega el Mesías y decimos, ya no tenemos que hacer nada, estamos mal. Tenemos que seguir proveyendo para estas personas. E incluso con esta predicación pensé otra vez que necesitamos ya comenzar otra vez a juntar
lo que son latas y arroz y despensa aquí, porque si alguien aquí conoce a alguien que tiene necesidad, que nos digan aquí y decimos, ok, bueno, lleva esto, y si no tenemos nada aquí, vamos a decir a los hermanos y decir, necesitamos hacerlo para esas personas que no tienen, para que puedan ver que Yahweh es bueno, Yahweh es bueno. Velar por los huérfanos y las viudas en su aflicción. Pero a veces nos quedamos ahí, ¿verdad? Cuando estamos hablando de este versículo. ¿Y qué dice en lo siguiente? Y guardarse sin mancha del mundo. Yo siempre he hablado de Santiago 1:27, hablando de los huérfanos y las viudas. Y que eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que es la religión pura y sin mancha. Pero también dice, hacer eso, pensar en las otras personas y guardarte sin mancha del mundo. Guardarte sin mancha del mundo. Se nos olvida esa parte. ¿Hablando de qué? Del caminar diario. Cuidarnos de no enlodarnos con lo que escuchamos o vemos que va en contra de la palabra de libertad. En el trabajo, ahí en una de las albercas donde vamos a hacer mantenimiento, está la alberca principal y luego tenemos que dar la vuelta a la fuente, porque tenemos que dar mantenimiento a la fuente también. En ese camino es pura tierra. Y tenemos que cuidarnos de dónde pisamos, o si estamos limpiando la fuente ahí y ya tenemos todas nuestras botas ya mojadas, pisamos la tierra y ¿qué hacemos? Llevamos la tierra para la otra alberca, tan bonita, ¿verdad? Y tan preciosa la alberca, y ensuciamos todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardarnos de no enlodarnos, no ensuciarnos, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a ensuciar no nada más nosotros, pero todos los que están alrededor de nosotros. Entonces, ¿cuál es la religión pura y sin mancha delante de Elohim? Velar por los huérfanos y las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Wow. Qué bárbaro Jacobo. Qué buena palabra, ¿sí? Y ahí poco a poco vamos viendo lo que tenemos que hacer. Casi todo Santiago es práctico, es muy práctico, la verdad. A veces, pues cuando vemos a Pablo, se mete en mucha teología y todo eso, pero Santiago es como que así es. Tienes que guardar y ya. No debes estar ni pensando que Yahweh no sabe lo que está diciendo. No, tienes que hacerlo con mansedumbre. Tienes que hacer. Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué aprendimos hoy? Debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. La palabra, ahí no dije nada ahí, pero la palabra implantada significa que lo estamos leyendo y conociendo y estudiando, ¿sí? Porque no puede estar implantada nada, algo que no estamos viendo. Entonces, debemos recibir con mansedumbre, diciendo, yo voy a hacer y después voy a obedecer, ¿sí? Voy a hacer porque Yahweh dice y después lo voy a entender y lo voy a hacer con entendimiento. 2, debemos ser practicantes de la palabra y no solo oidores. Recuerden que esa es la palabra que nada más es escuchar. No es la palabra oír en griego, que tiene que ver con Shema, que es obedecer. 3, seremos bendecidos, afortunados, felices, prestando atención y prestando atención a
y perseverando en la perfecta ley de la libertad. Debe tener una I ahí. Ahí es cuando vamos a sentir bendecidos o ser bendecidos realmente. Y la religión pura y sin mancha es ayudar a los necesitados y guardarnos sin mancha. Esa es lo que es. Porque el que no refrena su lengua se mancha. Esa es la idea. Muy bien, vamos a estar de pie para terminar con las preguntas y luego vienen los muchachos para cantar el último. Muy bien. ¿Qué debemos estar pensando esta semana? Tal vez más tiempo, ¿verdad? La pregunta es, ¿estás recibiendo con mansedumbre la palabra implantada? No estás diciendo, no, Yahweh, no quiero, no. Eso no. No, recíbela. Ya. Con mansedumbre. Porque simplemente Yahweh es el dueño de todo. Y yo tengo que recibirla. 2. ¿Eres simplemente un oidor de la palabra? Nada más estamos viendo la palabra y nos creemos mucho porque sabemos mucho de la palabra. He conocido a personas que no son creyentes y saben mejor la Biblia que yo. La verdad es. Entonces eres simplemente un oidor de la palabra y tú tienes que pensar para ti. Recuerden que estas preguntas son para cada quien. ¿Sí? Muy bien. 3. ¿Entiendes que la bendición llega por medio de prestar atención a y perseverar en la perfecta ley? Debe ser ley de la libertad. ¿Sí? Ley de la libertad. Entonces, ¿entendemos eso realmente? Porque recuerden, vimos hace la semana pasada o antepasada, hablamos de que normalmente hablamos de bendiciones cuando hablamos de lo material. ¿Sí? Aquí es donde está la verdadera bendición. Cuando prestamos atención a y perseveramos en la perfecta ley de la libertad. Y 4, el último. ¿Tu vida diaria muestra que eres un creyente verdadero? Ese debe ser verdadero, perdón. Verdadero. ¿Tu vida diaria sí muestra eso? Porque aquí podemos venir y engañarnos. Muy fácil. Vengo con ahí a cantar y decir y escuchar y todo está bien, pero allá. Por eso digo, si quieres esta pregunta debes hacer a las personas que te ven durante la semana. Ni siquiera tienes que hacer tú esta pregunta. Pregúntale a tu esposo, tu esposa, tu familia, tu patrón, tus compañeros de trabajo o la escuela. Pregúntales. Oye, mi vida muestra, mi vida diaria muestra que soy creyente verdadero. ¿Sí o no? Eso es más difícil, preguntar a alguien más. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, lleven estas preguntas, lo que aprendimos esta semana, a sus casas. Hay que examinar las preguntas para poder ver si realmente estamos aplicando la palabra en nuestra vida.